Bueno, ¿alguna vez has mirado la habilidad espiritual de una persona y has pensado, ojalá yo pudiera tener lo que esa persona tiene? Qué bonito. Bueno, yo les puedo decir que como joven predicador, pues uno anhela ser un orador extraordinario, dinámico, ¿verdad? Y mientras uno va creciendo, uno observa personas que tienen dones de liderazgo, que son dinámicos y que tienen personalidades carismáticas y un montón de cosas, y uno dice, ojalá, uno quiere hacer grandes cosas por el Señor. Y algo que vamos a estar hablando en estas semanas que vienen son acerca de los dones espirituales, de las cosas que Dios da a las personas para poder servirle. Y es un tema tan importante porque la verdad es que hay iglesias, creo yo, desde una perspectiva de lo que vamos a estar viendo, hay iglesias que realmente no manejan una perspectiva bíblica acerca del uso y el propósito de los dones espirituales. Y por otro lado, creo que hay iglesias que no es que no tienen perspectiva, es que no tienen poder, porque no caminan en el poder del Espíritu Santo que Cristo nos ha prometido. Entonces, queremos evitar ambos extremos y encontrar un camino hacia adelante, un camino bíblico acerca del propósito y el uso de los dones que Dios sí ha dado a su pueblo. Muchos cristianos valoran los dones que, podríamos decir, valoran ciertos dones y estiman ciertos dones. Y también estiman a ciertos líderes dotados. Pero no procuran descubrir los dones que Dios les ha dado a ellos. Y ese también es un gran error. Tendemos a exaltar ciertos dones y ciertos dotados cuando realmente Dios quiere que todos descubramos los dones que Él nos ha dado. Entonces hoy empezamos esta serie que se llama Dones Espirituales. Vamos a estar estudiando 1 Corintios 12 a 14. Realmente este es un tema que ocupa bastante espacio en el Nuevo Testamento. Aquí 3 capítulos. Y también ocurre en otros capítulos de otras cartas, pasajes que tratan este tema. Es algo muy importante. Hoy queremos dar un poco de introducción al tema y queremos entender cómo y por qué Dios da los dones espirituales y a quienes Él da los dones espirituales. Y vamos a ver 3 cosas claves que Dios te dice a ti acerca de los dones espirituales. 3 cosas claves que Dios te dice a ti acerca de los dones espirituales. Aquí en 1 Corintios 12. Si quieren leer conmigo, vamos a estar en la página 1177. Si están usando la Biblia que está ahí sobre la mesa o la Nueva Biblia de las Américas, se encuentra en la página 1177. Capítulo 12, pero antes de leer, nos conviene entender sobre qué está escribiendo Pablo o por qué Pablo está escribiendo estos capítulos. Muy brevemente, los corintios estaban elevando, como hemos dicho que la naturaleza humana nos lleva a hacer, estaban elevando ciertos dones por encima de otros. Estaban estimando ciertos dones y esto estaba llevando a divisiones en la iglesia. Y Pablo va a usar la analogía de un cuerpo humano para señalar que todo es importante, ¿verdad? O sea, todas las partes del cuerpo tienen que estar haciendo su función para que el cuerpo pueda funcionar. Y vamos a ver cómo Pablo describe esto. Vamos a leer para empezar 1 Corintios 12, empezando en el versículo 4 y vamos a leer hasta el versículo 11.
1 Corintios 12, empezando en el versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Entonces, vamos a orar y luego vamos a entrar a ver las tres cosas claves que Dios te dice a ti acerca de los dones espirituales. Señor, gracias por esta tarde, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Gracias por la realidad del Espíritu Santo. Creemos por lo que nos convence las Escrituras en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando Jesús iba a ser muerto y resucitado y exaltado a la diestra del Padre, Él prometió que iba a enviar sobre sus discípulos y sobre tu pueblo el Espíritu Santo, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento sobre el Nuevo Pacto. Eso ocurrió en el día de Pentecostés cuando derramaste tu Espíritu sobre tu pueblo, y de ahí en adelante, Señor, tu Espíritu está obrando en tus siervos y tus siervas, ancianos y jóvenes, hombres y mujeres, operando de acuerdo a tu voluntad, llevando a cabo tu obra, edificando tu iglesia, formando y estableciendo tu reino en esta tierra. Gracias, Señor. Ayúdanos a poder entender y creer lo que tú nos dices acerca de los dones espirituales. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que Dios te dice es que Dios te ha dado un don a ti. Dios te ha dado un don a ti. Si tú has venido a creer en el Señor Jesucristo, si tú has sido salvo, si tú has nacido de nuevo, Dios ha enviado su Espíritu a tu corazón. Y no solamente eso, sino que el Espíritu se manifiesta de una manera particular en tu vida. Solo Jesús podríamos decir, Dios le daba el Espíritu sin medida a Jesús. Podríamos decir que Jesús tenía todos los dones del Espíritu. Pero a nosotros, Dios nos ha formado como un cuerpo y cada miembro del cuerpo tiene su función. Y Dios ha dado a cada creyente en Cristo un don espiritual. Observa conmigo ahí en el versículo 7, donde dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. A cada uno. Esa es una frase que uno observa en muchos pasajes que hablan de los dones espirituales. A cada uno. Eso quiere decir que si eres un creyente en Cristo, tú tienes un don espiritual. Dios te lo ha dado. Es como un regalo de nacimiento, un regalo de cumpleaños. En el día que naciste como cristiano, Dios te dio un don espiritual. Podemos mirar cómo Pedro lo expresa en 1 de Pedro 4:10. Él dice, según otra vez
cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y podríamos ir a otros pasajes y ver esa misma frase. Cada uno ha recibido un don especial del Señor. De repente no lo sabías, de repente no lo has descubierto, de repente no has abierto ese regalo que Dios te ha dado, pero te lo ha dado. Y te llama a descubrirlo, a abrirlo, porque Él quiere que lo uses para servir a otros. Por eso te lo dio. Dios decide cuáles dones da a cada uno. Dios te ha dado un don espiritual y Él es el que decide cuál don da a cada uno. Hemos leído eso en los versículos 4 a 6. Hay diversidad de dones, de manifestaciones del Espíritu, diferentes maneras en que el Espíritu opera en la vida de las personas. Pero es el mismo Dios el que está produciendo todas esas operaciones. Dios es el que decide. En el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Él escoge el regalo para ti. Eso es muy importante, porque muchas veces podemos mirar lo que Él ha dado a otro y estamos menospreciando lo que Él nos ha dado a nosotros. Pero Él nos dio lo que nos dio a propósito. Tiene un propósito en nuestra vida y en la vida de los demás. Si Dios es el que está obrando en cada persona, entonces no debes sentirte y no debo sentirme ni menor ni mayor que otro por el don que Dios me ha dado o el don que Dios te ha dado. Como hemos leído, es el mismo Espíritu el que está distribuyendo los dones según su voluntad. Entonces, no se basa en mérito, no se basa en capacidad personal, no se basa en nivel educativo, no se basa en cultura, no se basa en nada, se basa en la voluntad del Espíritu que está distribuyendo los dones. Dios sabe por qué Él hace lo que Él hace. Y Dios es el que está haciendo la obra. Entonces, no podemos sentirnos ni mayor ni menor que otros por el don que hemos recibido. En Romanos, capítulo 12, otro de los pasajes que hablan de los dones espirituales. Si quieres estudiar un poco más de este tema, puedes buscar, 2 capítulos son capítulos 12 y 2 capítulos son capítulo 4. Es Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4, 1 de Pedro 4. Esos son 4 pasajes claves sobre los dones espirituales. Pero aquí en Romanos 12 dice Pablo en el versículo 3, dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y en el versículo 6 continúa, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Aquí ya hemos visto
2 diferentes listas de dones. Ya tenemos un gran número de dones, tal vez 15 diferentes dones que Pablo ya ha mencionado. Y no son todos los que se mencionan. Hay mucha diversidad de dones. Aquí tenemos dones de liderazgo, dones de administración, dones de misericordia, dones de dar, dones de fe, dones de servir, dones de enseñar. Son muy variados. Dones de intercesión, dones de evangelismo. Hay un montón de diferentes dones. Y muchos que estaban operando en la iglesia de Corinto. Pero tenemos que prestar atención a lo que Pablo dice en 1 Corintios 4:7. En 1 Corintios 4:7, Pablo dice esto. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? O sea, si Dios te dio el don, no es tuyo propiamente, o sea, no procede de ti, no depende de tu habilidad o tu inteligencia, es algo que Dios te ha dado. Y si tú lo recibiste de Dios, no puedes jactarte, porque le pertenece de Dios, proviene de Dios, es para la gloria de Dios. Como dice Pedro en 1 de Pedro 4:11, se usan los dones para la gloria de Dios, porque Él es el que produce la habilidad. 1 de Pedro, Pedro continúa y dice en el versículo 11, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga con la fortaleza, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. El que da el poder es el que recibe la gloria, ¿verdad? Nosotros simplemente, como Pedro dijo, somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que Dios nos ha dado, nosotros lo debemos descubrir y desarrollar y usar para el bien de los demás. Pero no es nuestro propiamente. Somos administradores de algo que procede de Dios. Y el Espíritu es el que produce. Si alguien tiene un don para el evangelismo y muchos llegan a Cristo, no es por su elocuencia, no es por su inteligencia, no es por su creatividad, aunque Dios va a usar todo eso. Es porque el Espíritu escoge obrar a través de él para traer muchas personas a Cristo. Es el Espíritu el que está haciendo la obra, no él o ella en particular. Igual con otros dones. Es una manifestación del Espíritu. Es algo que el Espíritu Santo está haciendo. No es propiamente la persona que está produciendo ese efecto. Es el Espíritu Santo. La persona simplemente es recipiente, administrador de algo que Dios le ha dado. Y a ti, Dios te ha dado un don espiritual. ¿Lo sabías? ¿Sabes cuál es? Dios te ha dado un don espiritual. Dios mediante vamos a tener oportunidad en las semanas que vienen de poder procurar identificar y descubrir cuál es el don. Hay diferentes herramientas que podemos usar como tipo cuestionario que nos puede ayudar a identificar tal vez cuál es la manera en que Dios mueve de manera especial a través de nosotros. Si es misericordia, compasión, administración, liderazgo, intercesión, evangelismo, enseñanza, etc. Entonces, descubre, y te vamos a ayudar a hacerlo, descubre y abraza el don que Dios te ha dado. Abraza el don que Dios te ha dado. No solamente quédate admirado de lo que Dios ha dado a otro, qué bien. Queda admirado de lo que Dios te ha dado a ti. Descúbrelo y abraza tu don. La segunda cosa clave que Dios te dice, no solo te ha dado un don, sino Dios dice que los demás necesitan tu don. Los demás necesitan tu don. Necesitan que tú compartas, que tú ministres el don que Él te ha dado.
Ya hemos visto cómo Pedro menciona eso. Vamos a leer aquí en 1 Corintios 12, vamos a leer los versículos 12 y 14 primero y luego continuaremos. Pero vamos a ver aquí en el versículo 12, dice Pablo, porque así como el cuerpo es uno, hablando del cuerpo humano, ¿verdad? Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. En el versículo 14 dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿verdad? Menciónenme algunos de los miembros de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son algunas de las partes del cuerpo humano? Manos, cabeza, boca, ojos, piernas, oídos, corazón. Si me hiciera falta alguna de estas cosas, ¿habría problemas? Habría problemas y dificultades. El cuerpo no es una sola parte, no es un solo miembro, es una variedad de miembros que tienen que trabajar juntos para que funcionen. De hecho, los miembros dependen los unos de los otros, ¿verdad? Y Pablo dice que en Cristo es así. Todos estamos conectados con Cristo y Cristo se manifiesta y opera de manera particular, especial, intencional en la vida de cada uno de nosotros. De manera que todos juntos nos complementamos para ser el cuerpo de Cristo en este lugar y a nuestro alrededor. El cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que no hay ningún don que no sea necesario. Igual que no hay miembro del cuerpo que no sea importante y esencial, no hay ningún don espiritual que no sea esencial. Los versículos 15 a 17, Pablo dice, si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Aquí Pablo está diciendo, nosotros podemos mirar los dones de otros y pensar, yo no tengo mucho que ofrecer, yo no soy importante, yo no aporto a la vida del pueblo de Dios. Pablo dice, aunque lo digas, no dejas de ser parte clave del cuerpo. La mano puede decir, no, como yo no soy pie, yo no soy importante porque yo no puedo caminar. El oído puede decir, yo soy ciego, yo no veo las cosas como los ojos pueden ver, tan claramente ven todo, distinguen los colores, qué bonito. Pero el oído sigue siendo importante, ¿verdad? Todas las partes del cuerpo son importantes. Todos los dones que Dios da son variadas, son diversas, son diferentes, pero son esenciales. A veces nosotros nos quedamos abrumados por lo que otros pueden hacer y estamos dejando de ver lo que nosotros podemos hacer, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Minimizamos nuestro rol o exaltamos nuestra importancia, cuando la verdad es que nosotros simplemente hemos recibido algo del Señor y Él es el que lo está haciendo. Y nosotros de igual manera dependemos de los demás. Entonces, si Dios te ha dado un don y Él ha escogido el don estratégicamente que te ha dado, los demás necesitan tu don,
El don que tienes es por diseño de Dios. Los versículos 18 a 20 dice, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Él hizo la mano una mano porque quiso que la mano fuera una mano. Y qué bueno que la mano sea mano, ¿verdad? Yo me maravillo de la destreza de una mano, todo lo que puede hacer. De hecho, si uno observa maquinaria que el hombre ha construido de fierro y ¿cómo se llama? Bueno, todo lo que funciona, todo lo que lo hacen funcionar. De hecho, si uno lo mira y lo compara con la parte de un cuerpo, una mano, un brazo, diseña las máquinas según el modelo del cuerpo humano. Diseña las cámaras a modelo del ojo humano. O sea, nadie puede crear algo tan increíble como lo que Dios ha creado. Y Dios, por diseño, te ha hecho lo que te ha hecho. Dice, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, si todo mi cuerpo fuera mano, yo tuviera problemas. Si todo mi cuerpo fuera ojo, tuviera problemas. Dice, si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Parece que lo que estaba ocurriendo en Corinto es que todos querían el mismo don, todos querían poder hacer la misma cosa. Y Pablo dice, eso no tiene sentido. ¿Dónde estaría el cuerpo si todos tuvieran solamente lo mismo? No sería cuerpo, sería un órgano, no sería un cuerpo. Dios por diseño ha distribuido los dones. Entonces, no solamente debes abrazar el don que Dios te ha dado, pero debes también usar el don que Dios te ha dado. Debes usar el don que Dios te ha dado. Pedro nos dijo, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Está diciendo, si eres mano, haz tu función, por favor. Si eres pie, por favor, ayúdanos a caminar. Si no, tropezamos, nos duele, es un dolor de cabeza, literalmente, etc. Queremos que cada parte del cuerpo haga su función para que el cuerpo y el pueblo de Dios pueda beneficiarse. Entonces, abraza tu don y usa tu don. Pero hay algo más que Dios te dice aquí en este pasaje. No solamente te ha dado un don, que sí lo ha dado. No solamente los demás necesitan tu don, y sí lo necesitan, sí lo necesitamos, mejor dicho. Dios dice que tú necesitas los dones de los demás. Dios dice que tú necesitas los dones de los demás. Entonces, debemos aprender también a apreciar los dones que Dios no nos ha dado. Apreciar los dones que Dios no nos ha dado. En el versículo 21 dice, y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Ahora, en el cuerpo de Cristo, por las grandes diferencias que hay, la gran diversidad de dones, a veces las personas ven el mundo de una manera tan contraria, tan diferente, que hasta piensan que algunos dones solo están perdiendo su tiempo. Podríamos pensar, por ejemplo, la persona que muestra misericordia y compasión. Está siempre acercándose en situaciones de socorro. Está siempre tratando de ver cómo atender a los creyentes y a los no creyentes que están pasando por situaciones muy difíciles. Y casi ahí pasa todo el tiempo. Y el evangelista está diciendo, ¿qué estás haciendo? Hay gente que se está perdiendo. Tenemos que llevarle la palabra.
Y la persona que tiene el don de compasión y misericordia dice, ¿qué tal persona? O sea, ¿no te importa lo que esta persona está pasando? Claro que me preocupo por su alma también, pero también su cuerpo ahorita tiene necesidad. Y si no cubrimos su cuerpo, no le va a importar lo que estás diciendo acerca de su alma. ¿Cuál tiene la razón? Ambos tienen la razón. Y cada uno necesita aprender el uno del otro. Cada uno necesita aprender el uno del otro. Y cada uno necesita el uno al otro. ¿Verdad? Porque si no, el cuerpo de Cristo no puede hacer lo que necesita hacer. Y podríamos tomar muchos diferentes dones y compararlos y ver cómo hay una tensión donde uno va a tender a pensar que otro no es muy importante. Pero si Dios es el que está produciendo en cada uno esa manifestación particular del Espíritu, todos son importantes y todos se necesitan. Ahora no podemos cometer el otro error y pensar que solo nuestro don es el importante, que todos deberían de ser como yo, porque ya no sería cuerpo. Necesitamos todos los dones. Dios escoge cuáles dones da a quienes. Ningún don es más importante que otro. Algunos dones son más visibles y otros son más detrás de las escenas. No importa, no quiere decir que uno sea más importante que otro. Vamos a aprender en estos capítulos cómo priorizar los dones. Pablo nos va a enseñar, pero todos los dones son esenciales. En Romanos 12, dos versículos que no leímos de Romanos 12, Pablo dice así, versículos 4 y 5. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Entonces, tú necesitas los dones de los demás, aunque no te parezca, aunque te incomode, etc. Y Pablo nos da un camino hacia adelante en esto. Todos los dones son dados para el bien común, quiere decir para el bien tuyo, para el bien mío. Por eso los demás tienen dones diferentes de los nuestros. Yo he deseado a lo largo de mi camino con Cristo, en su principio y en otros momentos, yo he anhelado tener otros dones, pero he tenido que aprender que Dios me ha dado las dones que Él quiso, en la medida que Él quiso. Lo que Él quiere que yo haga con mis dones es importante para sus propósitos, aunque no lo parezca a los demás. Y aunque sea poco a los ojos de otros, para Dios, Él me dio lo que me ha dado con una intencionalidad. Y Él quiere que yo ministre lo que Él me ha dado con intencionalidad para Él y para los demás. Yo pienso muchas veces en la última noche de Jesús con sus discípulos, que Él necesitó e hizo uso de dos cosas, dos recipientes. Una copa y una vasija, un cáliz y un lebrillo. Uno era para llevar el vino que representaba su sangre, la sangre del nuevo pacto. Y la otra era para llevar el agua con el que lavaría los pies sucios de sus seguidores. Si Él quiere que tú seas copa, sé copa.
Si Él quiere que tú seas lebrillo, sé lebrillo. Como observó uno, que la copa sea copa y el lebrillo, lebrillo, y cada cual justo lo que está diseñado para hacer. Lo importante es ser útil en las manos del maestro. Que Él nos use para sus propósitos y para el bien de los demás. Cada función es importante. Entonces, yo he tenido que aprender a abrazar mis dones, los que tengo y los que no tengo, y apreciar también los dones que Dios ha dado a los demás porque yo los necesito. Entonces vamos a rogar que Dios nos ayude en estas semanas a poder descubrir y abrazar nuestros dones, a desarrollarlos y a empezar a usarlos y a poder estimar y apreciar los dones que Dios ha dado a otros para que seamos ese cuerpo de Cristo que funciona. Señor, gracias te damos por tu bondad. Pedimos que nos ayudes en las semanas que vienen, Señor. Ayúdanos a poder, Señor, descubrir qué es lo que tú nos has dado, a poder estimarlo altamente porque es con un propósito grande que nos has dado lo que nos has dado. Señor, gracias porque has dado un don especial a cada uno. Señor, pedimos que tú hagas tu obra en nuestra vida y que podamos ministrar los dones que nos has dado los unos a los otros y a un mundo perdido que nos rodea. Gracias, Señor, en tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, que Dios los ayude a descubrir y abrazar y a ejercer los dones espirituales que Él les ha dado. Que Dios les bendiga.